para el funcionamiento de la universidad ese tema de la austeridad? Bien, eso implica evidentemente que en materia de contratación se optimicen los recursos, en lo que tiene que ver con desplazamientos de la comunidad universitaria en diferentes lugares, actividades que sean de orden, digamos, primordial, optimización en el uso de los servicios públicos, entre otros aspectos, el tema de la papelería, todo ese tipo de aspectos. Sin embargo, hay elementos que están dentro de esta resolución que atañen o dan cuenta de una inquietud que ha surgido por parte de nuestra organización, que inclusive tendremos reunión en los próximos días con el rector para aclarar esto y evitar evidentemente que hayan, digamos, erradas interpretaciones, y tiene que ver con nuestros derechos adquiridos. Convencionales. Enmarcado en la Convención Colectiva de Trabajo y por supuesto en los acuerdos y colectivos para empleados públicos. No aceptamos, rechazamos que mediante un acto administrativo evidentemente se intenten modificar condiciones laborales o salariales. Todos sabemos que la universidad ha crecido, por ejemplo, y se señala dentro de este acto administrativo de que se van a replantear, digamos, algunas figuras contractuales en algunas áreas, y en ese orden de ideas se busca modificar condiciones laborales de algunos empleados o trabajadores, de tal forma que de manera unilateral se plantea ese tipo de situación. En la reunión que estamos señalando, pues básicamente con el rector en los próximos días, debemos de generar la claridad sobre ello, porque no debe ir en desmejora precisamente de nuestras condiciones laborales y salariales este tipo de medidas, sino ante al contrario, estar a tono precisamente con las necesidades actuales que tiene la institución. Entonces, rechazar eso de entrada, exigirle al rector que haya una claridad en su pronunciamiento, que sea preciso, que haya una expresa disposición precisamente de no instrumentalizar este acto administrativo para mejorar las condiciones laborales de los asalariados de la Univalle. Entendemos de que evidentemente las medidas de austeridad es para evitar derroches en otro tipo de situaciones, porque pues no escapamos como unidades, de pronto algunas unidades académico-administrativas que realicen acciones que no estén enmarcadas dentro de los ejes sustantivos o, digamos, esenciales de la academia, como la formación, la investigación y por supuesto pues, la relación con la sociedad y la extensión. Pero vuelvo y lo repito, tenemos una larga historia de acuerdos construidos de manera bilateral entre el rector, entre la universidad y por supuesto Sintra Unicol, y este acto administrativo no puede prestarse para cercenar esos derechos construidos entre las partes y que es ley, precisamente porque se han construido de buena fe y en confianza. Pero quisiera, discúlpame, quisiera un poco profundizar, porque es importante también señalar lo que se expresó en el último Consejo Superior, porque es la máxima instancia de la universidad. Es decir, un acto administrativo de la rectoría no está por encima precisamente de las disposiciones o de lo que emane el Consejo Superior. Y en ese orden de ideas es importante, digamos, generar claridad sobre lo que se señaló en materia financiera en el último Consejo Superior, para efecto de que haya una claridad en términos de que si es cierto este acto administrativo, esta resolución busca optimizar recursos en diferentes procesos, no puede confundirse con que exista al interior de la universidad una crisis, porque eso alteraría y generaría una serie de incertidumbres que son incalculables, inimaginables, y que de una u otra manera, pues todos sabemos cuál es la principal fuente de financiación de la institución. ¿Cuál es la principal fuente de financiación? Los recursos de la nación, en este caso en particular del Estado, pero en particular de la nación. Entonces, ¿qué planteó el Consejo Superior? Ojo con esto, que es muy importante. Primero, se han enviado los recursos de la nación para funcionamiento. Hasta el momento, la nación en materia de recursos de funcionamiento está al día. En los pagos mensuales que se transfieren desde el Ministerio de Hacienda a las cuentas de la universidad están al día. Segundo, el recaudo de estampilla, que todos sabemos que se recauda a través de la Gobernación del Valle del Cauca, producto precisamente del andamiaje y del proceso del desarrollo económico de nuestra región, se viene cumpliendo, ¿ya? Importante que haya eso, digamos, eso sea claro, porque es una fuente de financiación para efectos de la inversión al interior de la institución, ¿ya? Presupuesto de inversión, ¿ya? Entonces, recursos de la nación, principal fuente para funcionamiento, se viene cumpliendo. Recursos de estampilla, principal fuente de financiamiento para la inversión, se vienen cumpliendo. Ahora,
existe, obviamente, en materia de recursos, destinaciones específicas como algo que llamamos los planes de fomento a la calidad. ¿Qué son los planes de fomento a la calidad? Son proyectos que se presentan desde las instituciones de educación superior para que desde el Ministerio de Educación Nacional se aprueben y en ese orden de ideas se puedan girar recursos económicos. Son proyectos enmarcados dentro de la infraestructura de la universidad, enmarcados dentro de las garantías de permanencia de los estudiantes para evitar la deserción, entre otras. Estos recursos se van a girar en los próximos días. Se señala de que a más tardar el 7 de diciembre llegarán 7.000 millones de pesos, para efectos pues precisamente de darle viabilidad permanente a este tipo de recursos. Hay un recurso pendiente, y es importante sí dejarlo claro, de parte de la nación que tiene que ver con los recursos de gratuidad en materia de matrícula de pregrado. Son 17.000 millones de pesos, pero antes de culminar esta vigencia precisamente se van a trasladar. Importante que tenga la comunidad conocimiento de ello, porque no podemos obviamente exponer este acto administrativo de autoridad sin tener claridad sobre todo este tipo de informaciones. Ahora, es real que la ejecución de la nómina ha venido creciendo. En mayor medida, evidentemente, la nómina, digamos, dentro del presupuesto de funcionamiento, el mayor componente es la nómina, en este caso la nómina del personal docente. Todos sabemos que tenemos una discusión alrededor de la aplicación del decreto 1279, que algunos señalan no tiene techo, pues precisamente para efectos de puntos salariales para los docentes, y esto ha sido objeto de discusiones a nivel nacional, pero es importante también hacerle lectura y por supuesto que entre los actores de la comunidad universitaria podamos brindar soluciones. Sin embargo, el sistema universitario estatal, es decir, el sistema que reúne a las 34 universidades que tiene el sistema a nivel nacional, en diversos estudios recientemente han señalado que el presupuesto general de las universidades de forma promediada ha venido creciendo el IPC más 7 puntos porcentuales. Entonces es importante, digamos, tenerlo claro. Ahora, otra claridad que es importante, porque de una u otra manera sí es verdad que la universidad tiene un déficit, aunque no es un déficit que sea preponderante dentro del presupuesto general de la universidad, porque estamos hablando de un presupuesto de aproximadamente 1 billón de pesos, pero si hablamos de un déficit de alrededor de 40.000 millones de pesos aproximadamente, que está enmarcado dentro de lo que llamamos pues ese debate de orden estructural con relación a la financiación del fondo pensional, que no solamente lo vive la universidad, lo viven diversas instituciones del Estado. Es importante hacer la claridad que el pasado 20 de noviembre ingresaron 33.000 millones correspondientes al segundo pago, es decir, al segundo bono pensional. Que son 2 veces al año, ¿no? Correcto. Para cumplir con este, emolumento, que es un compromiso producto de un acuerdo, de un contrato de concurrencia para financiar el fondo pensional en la universidad, que se instituyó precisamente por allá, por esos años, en el marco de la crisis que tuvo la institución en el año 98, pero entre el 2000 y 2001 se generó un acuerdo, un contrato de concurrencia en el cual, para atender este fondo pensional, la nación aporta el 70% aproximadamente, la universidad aporta el 20% y la gobernación el 10% aproximadamente. Entonces, la nación cumplió. Sin embargo, evidentemente, hay unos debates en términos de poder, digamos, aumentar ese porcentaje por parte de la nación, conforme se vive con otras universidades de alta complejidad, donde hay porcentajes de la nación del 80, 81, 82%. Pero esos son debates de orden político y estructural. Aclaro, sí hay una insuficiencia en materia, digamos, de financiación del fondo pensional, que se trae año tras año, pero en términos del presupuesto general de la universidad no podemos decir que exista una crisis financiera, porque eso sí se generaría, digamos, encender las alarmas. Pánico y de una financiero. otra manera tendríamos que cuidarnos de ello. Ahora, hay una discusión, y esto es estructural también, entre las universidades de alta complejidad y el Ministerio de Educación Nacional, en términos de la distribución de recursos. El gobierno nacional ha señalado que envía recursos producto de la voluntad política precisamente de este gobierno, IPC más 5 puntos porcentuales. Y adicionalmente 4 puntos porcentuales producto del plan de integral de cobertura o incremento de la cobertura, compromisos que se han establecido precisamente estas metas en estos 4 años.
Sin embargo, de parte de la universidad se señala, y de muchas de algunas de las universidades de alta complejidad, por no decir todas, que en este caso son 4: Universidad del Valle, Universidad Industrial de Santander, Universidad Nacional, Universidad de Antioquia, son las 4 más complejas. Ellas expresan ante el Ministerio de Educación Nacional que en términos de la distribución de esos recursos adicionales al IPC, que todos van a la base presupuestal, en este caso la Universidad del Valle no está recibiendo IPC más 5 puntos, sino que está recibiendo IPC más 4.38. Es decir, hay una discusión frente a aproximadamente 6 décimas, ¿ya?, de ese punto porcentual, pero son discusiones que bienvenidas se den porque evidentemente hay universidades como la Universidad del Pacífico que recibe IPC más aproximadamente 20 puntos porcentuales que van a la base presupuestal, con todas las discusiones que se amerita. Ahora, ¿qué implica esto? Que evidentemente el cerrar la brecha no puede ir en detrimento de las universidades más complejas, porque son las que están en la frontera del conocimiento, son las que le están apostando a la investigación, a la calidad, a todo lo que significa aportarle al desarrollo de la nación. Entonces es importante, digamos, resolver este tema de la distribución de los recursos, porque muchos de los recursos están yendo en mayor medida a las universidades pequeñas de la periferia, pero en realidad el impacto en términos estructurales frente al desarrollo, frente a la investigación, es un tema que está en veremos porque no se ve, digamos, evidenciado. Entonces, es verdad, a nivel nacional, la situación fiscal, la situación presupuestal, pues hay que tomarla con la mayor seriedad, la mayor complejidad, pero en el sector educación, y esto es importante dejarlo claro también, por parte de ese gobierno nacional, por el contrario, aparte, digamos, de esas discusiones de recorte de orden presupuestal que existen pues en algunos sectores, producto pues precisamente de este tema del andamiaje del presupuesto general de la nación en el caso del 2024, para terminar, que fueron aproximadamente 28 billones de pesos, para el sector de educación y en particular para la gratuidad de las universidades, ese recurso no se va a tocar. Hay un compromiso expreso sobre la materia. Es lo que se dice. No se me vaya, nuestra presidente. alternativa.